Saludos cordiales, mi nombre es Patricio Navarrete y en el video tutorial del día de hoy vamos a trabajar con lo que es los diagramas de flujo o también denominados flujogramas en el programa, en el PCI. Primero vamos a revisar algo muy breve sobre la parte de teoría, que lo tenemos ya en las diapositivas. Con esto queremos iniciar obviamente con los conceptos básicos y de ahí ya pasamos directamente al manejo de la herramienta. Bueno, de acuerdo a lo que ya habíamos revisado en la parte teórica, tenemos la definición de lo que es un flujograma. Básicamente, para hacer más rápido esta parte, podemos decir que el flujograma es la representación gráfica del algoritmo. Y obviamente, al decir representación gráfica, lo vamos a ver en forma de un esquema, en forma, como su nombre lo dice, en forma de un diagrama. Para eso se van a manejar ciertos elementos, ¿no? La representación está dada por una serie de figuras geométricas. Cada figura representa una determinada acción. Como vamos a ver acá, tenemos entonces los símbolos principales con los que vamos a manejar. Esta simbología es la simbología básica, llamemos así, y con la que vamos a tener que familiarizarnos, ¿no? Esta es la simbología que de cierta manera la vamos a manejar mucho. Por lo mismo debemos tener claro qué significa, cómo se utiliza. Esto ya lo vamos a ir haciendo en los ejercicios y ahí vamos a irnos dando cuenta también que de cierta manera es de pronto más fácil manejar un algoritmo con su representación gráfica, es decir, trabajarlo desde su diagrama de flujo. Bueno, los símbolos básicos que debemos tener sumamente claro, en este caso la elipse, esto representa el inicio, el final. Las flechas, las líneas de flujo, esto nos indican cómo se va a mover los datos, ¿no? De ahí viene el criterio de flujograma. Tenemos también acá el criterio de entrada y salida, es decir, a través de este símbolo podemos tanto ingresar datos, es decir, la operación leer, como también podemos visualizar datos, la operación escribir, que se utiliza en el PCI. Tenemos el rectángulo, que es un proceso, es decir, aquí se va a hacer cualquier tipo de operación. En las operaciones también manejamos la parte de asignaciones, ¿no? Que es una operación muy utilizada en la parte de lo que son los algoritmos. Y tenemos acá este símbolo que nos indica una condición, es decir, una toma de decisiones. Aquí vamos a tener que determinar justamente en base a la condición por dónde va a fluir los datos. Esta es la simbología básica, como les decía, ¿no? Pero aparte de esta simbología, de pronto por conocimiento, vamos a tener muchos otros elementos más. Aquí en esta otra parte, en este otro documento, tenemos de una manera un poco más detallada los elementos. Obviamente se siguen manteniendo los elementos comunes, pero aquí tenemos algunos otros símbolos más. Por nombrar de pronto algunos que en alguna instancia se pueden utilizar. Tenemos acá en este caso, como vemos acá, tenemos algunos elementos que nos indican algunas operaciones especiales. De pronto los que más se van a utilizar es este que nos dice conector. Esto es cuando, más que todo en papel, ¿no? Cuando de pronto ya la hoja se nos termina con un diagrama un poco extenso y necesito continuar el flujograma en otra parte. Entonces ahí se utilizan los conectores. Este otro conector se utiliza cuando utilizamos otra hoja. Bueno, acá tenemos entonces una lista un poco más extensa en cuanto a la simbología que se puede utilizar. Para completar esta parte de introducción, algunas recomendaciones.
cuando se diseñan, en este caso, diagramas de flujo. Entonces, acá las hemos determinado y tenemos, por ejemplo, nos dice el flujograma se lo escribe y se lo lee de arriba hacia abajo. Entonces eso va a estar determinado también por los símbolos de inicio y fin, ¿no? Pero obviamente hay que seguir un orden determinado y siempre vamos a manejarlo en ese sentido, de arriba hacia abajo. Otra recomendación, la redacción del contenido del símbolo de operación debe ser realizado con frases breves y sencillas, es decir, lo que va a ir dentro de cada símbolo. No vamos a poner mucho texto, tiene que ser lo más conciso posible. Algo muy importante, ya cuando tenemos todo el flujograma, tenemos que asegurarnos de que no haya líneas, flujos sin conectar, que no hayan de cierta manera bloques, es decir, símbolos sin entradas, sin salidas. Entonces eso sí debemos asegurarnos. Algo también fundamental, cuando ya cogemos de pronto un poco de práctica en esto, vamos a ver que sí es fácil evitar esto del cruce de líneas. De pronto en un principio, digamos así, no lo se nos van a cruzar las líneas. Pero esto del cruce de líneas de pronto nos indica que hay algún problema. Entonces hay que evitar esta situación. Y siempre tratar de manejarlo en una sola hoja para que de cierta manera evitar el uso de los conectores y tenerlo todo en una sola pantalla, ¿no? Bueno, abrimos una instancia de nuestro programa del PCI. He abierto un algoritmo que ya está hecho. Lo primero que vamos a hacer acá con la herramienta va a ser, digamos así, simplemente vamos a cambiar un algoritmo, lo vamos a manejar como un diagrama de flujo, es decir, lo que vamos a hacer es prácticamente ver cómo se dibuja, cómo se representa gráficamente un algoritmo. Luego ya vamos a trabajar directamente haciendo todo el diagrama. En este caso, como les menciono, vamos a representar gráficamente un algoritmo. El algoritmo ya está hecho, ¿no? Nos dice el algoritmo para calcular el área total de un cuadrado. Es un algoritmo secuencial, un algoritmo básico. Como ya sabemos, siempre tenemos la parte de el ingreso de datos, las operaciones y la salida. Tenemos las tres partes del proceso computacional. Es un algoritmo que no tiene decisiones, que no tiene bifurcaciones, que no tiene ciclos repetitivos, ¿no? Es un algoritmo sumamente básico. Calcular el área total de un cuadrado. De acuerdo a lo que conocemos, ¿no es cierto? En cuanto a geometría, el área de un cuadrado no es más que lado al cuadrado. Entonces, acá ya tenemos determinado ese criterio. Una revisión muy rápida, ¿no? Tengo un mensaje, escribe el lado del cuadrado, es decir, ingresamos cuánto mide el lado del cuadrado. Lo trabajamos con la variable LI. Hacemos la operación, en este caso multiplicamos lado por lado, podríamos haber puesto lado al cuadrado, que nos iba a dar lo mismo, lo almacenamos en la variable R, y luego visualizamos, imprimimos un mensaje, ¿no? El área del cuadrado es, e imprimimos el valor que está almacenado en la variable R. Ya, entonces el algoritmo ya está realizado, está probado, es decir, ya podemos ver la ejecución. En este caso, vamos a visualizarla, ¿no? Ingresa el lado del cuadrado, ingresa un lado cualquiera, por decir algo 7, y nos calcula, ¿no? El área del cuadrado es 49. Entonces, vemos que en este caso está ejecutando correctamente el criterio. Pero vamos a verlo ahora cómo lo manejamos en términos de diagrama de flujo, ¿no? Entonces, acá dentro de la herramienta tenemos acá que nos dice dibujar diagrama de flujo. Al dar un clic sobre
este icono, vemos que básicamente lo que se nos va a presentar es un esquema ya hecho, ¿no? Es el esquema gráfico de este pequeño algoritmo. Bueno, como vemos entonces, aquí yo tengo ya dibujado el diagrama. Como les dije hace un momento, lo primero que vamos a hacer es simplemente pasar un algoritmo que ya está ejecutado, lo queremos representar gráficamente a través de un diagrama. Entonces tenemos esta pantalla. Rápidamente, lo que vemos entre estas líneas punteadas corresponde a los comentarios, ¿no? Entonces, estos son comentarios. Ya sabemos que los comentarios son una ayuda para entender mejor el código. Y revisemos muy rápidamente, ¿no? Entonces tenemos acá el bloque de inicio, donde está el nombre del algoritmo. Nos dice ingrese el lado del, bueno, aquí vamos a ir también viendo algunas herramientas en donde me va a permitir ir modificando y ir mejorando la presentación. Bueno, ya vamos a ir también revisando estas herramientas. Tenemos aquí el bloque de ingreso, que sería para ir haciendo una comparación, ¿no?, con el algoritmo. Entonces acá tengo escribir ingrese al lado del cuadrado, acá yo tengo el mensaje dentro del bloque especificado, leer L1, tengo aquí el bloque de lectura, acá tengo la operación R es igual a L1 por L1, entonces aquí tenemos la asignación, tenemos la operación en el bloque especificado. Tengo el primer mensaje, el área del cuadrado es, y tengo la impresión de la variable, escribir R. Y finalizamos el algoritmo. Como vemos, las flechas siguen una sola dirección, ¿no? En este caso, desde el proceso de inicio, desde el nombre del algoritmo, hasta que termina el algoritmo. Bueno, aquí hay ciertas, vamos a ir revisando brevemente ciertas características. También puedo mandar a ejecutar desde aquí el algoritmo, mandarlo a ejecutar paso a paso, poder guardar, ya vamos a ver esta parte. Aquí nos dice ajustar el tamaño para visualizarlo, cambiar el tipo de diagrama, mostrar, ocultar comentarios. Esto también es importante, de pronto aquí ya veo sin los comentarios, ¿no?, que sería la forma más óptima de visualizarlo. Acortar textos muy largos en etiquetas, con esto yo me aseguro de que se me visualice todos los mensajes, ¿no? Por eso en las recomendaciones del algoritmo, de los diagramas, perdón, nos decía que de cierta manera lo que debemos ingresar debe ser conciso. Bueno. Algo más nos dice alternar entre modo color y escala de grises. De pronto hay que verlo con colores, ¿no?, para poderlo diferenciar mejor. Esto entonces, como vuelvo y repito una vez más, solo lo que hemos hecho es pasar ya un algoritmo que ya está hecho al modo diagrama de flujo. Algo importante para indicar acá es obviamente tener el diagrama como gráfico, ¿no? Es decir, tener la evidencia de que se ha hecho el diagrama. Entonces, para eso simplemente lo que vamos a hacer es guardar el diagrama. Acá tenemos justamente el botón. Al dar clic sobre el botón guardar, nos va a aparecer una pequeña ventanita en donde nos va a indicar ciertas características para poder guardar. Ya, entonces en esta ventana tenemos las características para guardar el diagrama. En el estilo clásico, esto es importante el zoom porque esto me va a permitir el tamaño, digamos así, del flujograma. Bueno, aquí ya tengo en píxel el ancho, el alto. Incluir comentarios es que quiero que me aparezcan los comentarios, utilizar colores, cortar textos largos y al dar clic en guardar se nos va a convertir en imagen. Ahí vemos la ruta donde queremos guardar y de esa manera ya tendríamos nuestro diagrama guardado.